Hola, muy buenas noches. Bienvenidos. El doctor Carlos Alberto Sánchez Soto. El doctor es cirujano torácico y de tracto digestivo superior. Nos dará un tema fantástico que es complicaciones de la vía aérea en el periodo neonatal. El doctor es adscrito al Departamento de Cirugía de Tórax de la Unidad Médica de Alta Especialidad Clínica número 34 del Instituto Mexicano del Seguro Social en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, desde 2021. Es integrante del staff médico Christus Muguerza desde 2021 como cirujano de mínima invasión en patologías torácicas, vía aérea y tracto digestivo superior. Es profesor adjunto de cirugía torácica en la Universidad de Monterrey desde mayo de 2022. Buenas noches, doctor. Bienvenido. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Gracias por la invitación y qué bueno que están todos aquí en esta sesión. Básicamente, pues bueno, creo que ya dijiste parte de lo que hago. Yo soy cirujano de tórax. Básicamente toda mi práctica es torácica, esófago, pleuropulmonar. Y bueno, pues si quieren empezamos. Excelente, doctor. Bienvenido. De verdad un gusto tenerlo por acá y esperamos que esta sea la primera de muchas sesiones que tenga con nosotros. Un gusto saludarlo. Gracias, Norma. Bueno, de hecho ya vi por aquí algunas caras conocidas también. Entonces, si gustan, empezamos con la plática. La verdad es que este es un tema no tan común. Es común para ciertas especialidades, entiéndase neumología, otorrinolaringología, cirugía de tórax, neonatología, pero a lo mejor hay algunos términos, hay algunas patologías que, pues desafortunadamente, no son tan frecuentes en algunas otras especialidades y por eso es importante que tengamos en cuenta que hay una amplia gama de enfermedades, sobre todo en el recién nacido. Y es importante sobre todo este tema también para poder identificarlas y que eventualmente si se nos presenta poder tener una idea de qué es lo que se tiene que hacer. No tengo ningún conflicto de interés por declarar y realmente lo que vamos a estar tocando en esta plática pues es la anatomía de la vía aérea neonatal. Es muy importante saber que, como los pediatras siempre nos dicen, no son adultos chiquitos, es completamente diferente la anatomía de un recién nacido a la de un niño y a la de un adulto. Y bueno, ya que entendemos esto, entonces ahora sí podemos seguir avanzando en lo que se puede presentar. En cuanto a las patologías, nos vamos a enfocar principalmente en las traqueobronquiales, que es lo que más comúnmente vemos nosotros, y algunos casos de la vía aérea distal. Empezando por qué diferencias tiene la vía aérea de un recién nacido comparada a la de un adulto, pues básicamente es el tamaño y la posición respecto a la vía aérea a la columna vertebral. Es muy importante recordar que en el recién nacido la vía aérea es mucho más alta y más corta que en un niño y que en un adulto. Los recién nacidos normalmente tienen una cabeza mucho más grande respecto a su cuerpo y además el complejo del epiglotis y el hioides se encuentran mucho más alto. Normalmente estarían a nivel de la vértebra cervical número 3, pero en ellos, como vemos en esta imagen, va a estar mucho más alta. De hecho, la epiglotis puede llegar a estar tan alta como en la vértebra cervical número 1. Conforme va avanzando el tiempo, la angulación de la vía aérea deja de ser anterior, se rectifica y además el cricoides tiende a descender hasta que ya en la vida adulta, en la edad ya madura, pues bueno, va a estar más o menos a nivel de C5, C6 y ya de ahí, pues bueno, va a ser una vía aérea más madura. Y en esta imagen, creo que bueno, es muy franca la diferencia de un recién nacido, de un niño y de un adulto. Y las marcas que tiene ahí, X, Y, Z, básicamente marcan la tráquea, que es la última, la Z, y nótese la diferencia o el espacio que hay entre la X, la Y y la Z en un adulto y en un recién nacido. Esta misma imagen nos sirve para tener idea de cómo se manipula la vía aérea en un recién nacido. Hay dos instrumentos principales para poder visualizar la vía aérea de los niños, bueno, de los recién nacidos, y uno es el elevador de Parsons y el otro es el broncoscopio rígido. Ninguno de los dos están... Estos dos instrumentos son siempre disponibles en áreas de neonatos, pero si ustedes los buscan en algunos otros sitios, son más difíciles de encontrar.
pero la importancia es la angulación que le vamos a dar y que nosotros con estos instrumentos vamos a poder tener acceso completo a la vía aérea. Les voy a mostrar una tabla, la que sigue, en donde nos dice que dependiendo de la edad del paciente, vamos a utilizar el tipo de elevador de Parson, 8, 8, 9, según la edad del lado izquierdo, y el broncoscopio rígido, que es este instrumento y que también va a variar según la edad del paciente. En la última columna vemos el diámetro externo que tienen estos instrumentos y bueno, finalmente eso sí nos sirve porque debemos recordar que en un neonato el diámetro de la tráquea promedio es 5.5 milímetros. Entonces, si nosotros intentamos meter 6 milímetros, seguramente vamos a tener algún daño. Entonces, únicamente es para referencia. Sé que muchos de aquí manejan estos instrumentos de manera rutinaria, pero bueno, hay un caso clínico que les quiero poner y este es un femenino de 25 días de nacido, no tuvo ninguna complicación durante su nacimiento, se egresó, pero posteriormente inicia con estridor inspiratorio. A los 10 días de que nació, esto se agrava con el llanto y actualmente pesa casi 4 kilos, los signos están dentro de parámetros normales, pero lo que sí llama mucho la atención es que la madre dice que al momento de ponerlo boca abajo, mejora mucho su sintomatología. Esto, la verdad es que muchas veces puede pasar desapercibido, pero los papás, que son quienes nos reportan los primeros síntomas, cuando ellos dicen que empieza a tener complicaciones con la ingesta y que además cambia de posición y mejora su sintomatología, nos debe de prender las alarmas. La imagen que vemos aquí es la entrada a la vía aérea, vemos la epiglotis, vemos que realmente las cuerdas vocales casi no se ven. Y esto, pues bueno, nos va a hablar. Hay que recordar que la laringomalacia tiene diversos grados. La malacia es cuando las estructuras están más laxas de lo que deberían. Ajá. En el caso de la laringomalacia, que incluye tanto la epiglotis como el cartílago tiroides, puede ser leve, moderada o severa y afortunadamente lo más común es que sea leve o moderada. En estos casos, el 70% de los niños van a tener una evolución normal. Entonces, aquí debemos únicamente tener vigilancia, pero sí es muy importante que nosotros pongamos atención en qué momento aparece el estridor, que el estridor es inspiratorio. Eso quiere decir, cuando el bebé jala aire, es cuando aparece. Y eso sí es una gran diferencia, porque precisamente en la laringomalacia, el estridor es inspiratorio. Hay otras enfermedades en las que aparece o expiratorio, o cuando entra y cuando sale el aire. En el caso de la laringomalacia, pues es meramente inspiratorio. Hay grados y hay algunos hallazgos muy característicos de esta enfermedad. Aquí vemos 3 grados de diferente intensidad. El más leve es la A y el más grave es la C. Ajá. Esta forma de la epiglotis que se llama en omega es característica, pero no necesariamente verla significa que es laringomalacia. Pero bueno, finalmente vamos a encontrar unos pliegues cortos, vamos a encontrar que la epiglotis es redundante, que tiene forma en omega, y depende de eso va a ser el grado de obstrucción que tenga el paso del aire y con ello, pues bueno, vamos a tener la sintomatología. Aquí están los hallazgos que habíamos descrito, la epiglotis en omega, el edema glótico, que en este caso no es tan importante, pero en la fotografía, en la primera sí se ve mucho más edema. Y bueno, el tratamiento realmente consiste mucho en nosotros estar vigilando al paciente. El paciente puede intensificar sus síntomas ante infecciones de tracto respiratorio superior, por ejemplo, croup. Es muy, muy importante que nosotros estemos vigilando al paciente y que si tiene algún dato de alarma como uso de músculos accesorios, que no está ganando peso, que además hay cianosis, pues bueno, esto nos habla de que su patología, una vez diagnosticada, o está teniendo una evolución tórpida, o que quizás tenemos que buscar alguna enfermedad concomitante. Entonces, hay que tener también en cuenta los diagnósticos diferenciales, que son la parálisis cordal. Sin embargo, la parálisis de las cuerdas vocales, sobre todo cuando es bilateral, el estridor va a ser tanto inspiratorio como expiratorio. No deberíamos de tenerlo como primera opción. También la traqueomalacia, que ahorita vamos a hablar un poco de ella, puede ser una causa del estridor. Y finalmente,
lo que tenemos que ver es una nasolaringoscopía o una broncoscopía. Y finalmente, eso es lo que nos va a dar el diagnóstico definitivo. Vemos en esta diapositiva que la verdad es que la evolución de los pacientes con laringomalacia es muy buena en general. 90% no van a requerir ningún tipo de intervención y aquellos que tengan síntomas gastrointestinales, por ejemplo, el reflujo gastroesofágico, pues sí se van a beneficiar de cambios en los hábitos alimenticios, por ejemplo, cambio en la textura de los alimentos, supresión gástrica, y esto puede tener un efecto favorable sobre su enfermedad. En los pacientes que tienen una laringomalacia severa y que esta laringomalacia severa que finalmente se va a reflejar en pérdida de peso o que simplemente no gana o que el paciente puede llegar a desaturar o estar cianótico, pues entonces hay que pensar en dos opciones quirúrgicas. Una es la supraglotoplastía. Ahorita les voy a enseñar una imagen. Consiste en seccionar una parte arriba del epiglotis o la traqueostomía. Ninguno de los dos procedimientos son inocuos y esto es muy importante porque muchas veces a nosotros como quirúrgicos se nos van a presentar con los casos y nos dicen, no, es que hay que hacerle esto, pero finalmente toda cirugía tiene sus riesgos y sobre todo en pacientes que son tan pequeños y que normalmente no tienen solo esa enfermedad, sino que tienen algunas otras comorbilidades, hay que evaluar muy bien estos casos. De hecho, se debería de platicar en comités multidisciplinarios porque no solamente es la cuestión ventilatoria, si bien es lo más importante que el bebé siga respirando, pues también hay que pensar en su desarrollo del lenguaje, en el crecimiento y todo esto, pues bueno, es multidisciplinario, perdón. El tratamiento que les mencioné ahorita, cuando consiste en cortar realmente este arco, se puede hacer con láser, se puede hacer con energía, se puede hacer con nitrógeno, perdón, y finalmente vamos a utilizar también el elevador de Parsons. Cuando dividimos esta sección, justo debajo del epiglotis, van a ver cómo se abre este ángulo. De hecho, este es el paciente con ya hecha la resección, pero una de las complicaciones que pueden aparecer en ellas es, además de la inflamación posterior al procedimiento, que al mediano o largo plazo puedan tener una nueva estenosis. Entonces, estos pacientes se ha sugerido que cuando se les hace este procedimiento, se dejen intubados y se vayan destetando posteriormente y ya que toleren bien la dieta y que no tengan alguna otra, por ejemplo, desaturación, ellos van a poder ser egresados. Sin embargo, pues bueno, la verdad es que la mayoría de los lugares donde se hace esto no es común. De hecho, la supraglotoplastia es extremadamente rara. No sé si alguno de los que está ahorita es otorrino, laringólogo, pediatra, y bueno, realmente este procedimiento es bastante raro. La traqueostomía, por su parte, también tiene algunos riesgos, y los dos más importantes es que al ser cánulas tan pequeñas, los pacientes pueden decanularse accidentalmente o se puede ocluir. Si en tubos en adultos se llega a ocluir con secreciones, en un bebé con una cánula de 5 milímetros, la verdad es que todavía es más riesgoso. Entonces hay que valorar muy bien antes de decidirse por un tratamiento quirúrgico, porque finalmente es cuando vamos a hacer alguno de estos dos, es porque ya no tenemos otra opción. La estenosis subglótica, la estenosis pues realmente es la disminución del calibre, justo por debajo de las cuerdas vocales. Esta normalmente es congénita, pero la gran ventaja de estos pacientes es que no suele ser severa. Normalmente los pacientes que llegan a UCIN, de los que van a terapia intensiva neonatal, solo el 2% van a desarrollar una estenosis subglótica y finalmente la estenosis, cuando no es congénita, o sea, cuando no es inútero, suele ser por traumatismo o por inflamación de la mucosa, que finalmente va a desembocar en una disminución de la luz. Solamente los recién nacidos muy prematuros han mostrado tener una relación directa con una estenosis congénita. De ahí en fuera, no se ha encontrado otro factor, además de la prematurez, que desemboque en esto.
Hay una clasificación universal para la estenosis traqueal. La que se utiliza es la de Cotton-Meyer, y en el caso de los neonatos, esta escala está ajustada. Y si vemos arriba, vamos a ver el número de tubo endotraqueal que se le podría colocar a un infante según la edad del lado izquierdo. Según el tubo con el que lo podamos intubar, va a ser el porcentaje de obstrucción. O sea, por ejemplo, si tenemos de 0 a 3 meses con un tubo 2.5 y ya no pasó más que el 2.5, es probable que tenga una obstrucción del 48% y que sea un grado 3 de obstrucción. Ahora, con las tomografías, es mucho más fácil estar midiendo y ya no se tiene que hacer con cálculo, ya es más objetiva la medición. Sin embargo, es muy importante que también utilicemos tanto la broncoscopía o la microlaringoscopía, además de la tomografía, para ver las características debajo de las cuerdas vocales. Recordando que el diámetro en los recién nacidos es de 4,5, 5.5 milímetros, y en un recién nacido pretérmino puede ser hasta de 3.5 milímetros. Si ustedes miden 3.5 milímetros, realmente esa luz es muy pequeña. Entonces, cuando tenemos una estenosis glótica, el estridor es inspiratorio, y cuando es abajo de la glotis, normalmente el estridor va a ser expiratorio. Ajá. Y eso sí es importante diferenciarlo. Bien. Así se ve una estenosis justo por abajo de las cuerdas vocales. Normalmente, cuando tenemos una estenosis que es un grado 1, grado 2, el manejo puede ser expectante, y por expectante nos referimos a vigilar al paciente. Ocasionalmente puede necesitar antiinflamatorios, nebulizaciones, y es muy raro que tengamos que hacer una intervención en estos 2 grados. Sin embargo, cuando necesitamos dilatarlo porque el paciente empieza con sintomatología, pues se sugiere que se haga con un balón neumático. Los balones neumáticos, en su interior se les coloca agua, pero en los pacientes tan pequeños no hay balones tan pequeños para esta zona de la tráquea, y entonces lo que se ha hecho en muchos hospitales y centros especializados es utilizar los balones de Fogarty. Los balones de Fogarty tienen un diámetro mucho más pequeño y se han utilizado exitosamente. Esto es temporal. Normalmente los pacientes que se someten a dilatación van a tener una restenosis en el futuro, pero la meta de estar sometiendo a estos pacientes a una dilatación es justamente hacer un puente antes de una cirugía en caso de que esta sea necesaria. Si se puede evitar una cirugía es mejor, sobre todo en la etapa de recién nacido, porque es extremadamente complejo y los resultados a veces no son tan favorables. Ahorita vamos a hablar un poquito más de estas indicaciones, pero se prefiere no someter a un paciente antes de 1 año de edad a una reconstrucción de la tráquea. Se puede hacer, es complejo, pero bueno, tenemos estas otras opciones que sirven de puente. Además, hay que terminar una valoración digestiva, hacer endoscopía, valorar si el paciente tiene reflujo gastroesofágico, que es una de las causas más comunes también de una estenosis subglótica. Cuando tenemos una estenosis más severa, 3, 4, aquí dice 2, 4, pero normalmente es 3, 4, hay que considerar 2 cosas. Una es una división del cricoides, entiéndase, el cricoides es un cartílago justo arriba de donde inicia la tráquea, y es la parte más estrecha de la vía aérea. Lo que consiste en dividir el cricoides es justamente hacer esta apertura con el único objetivo de que el diámetro interno de la tráquea sea mayor. Se utiliza injerto de cartílago, normalmente se utiliza mismo cartílago tiroideo y se coloca en medio de donde se hizo la división para ampliar ese diámetro, y también se puede hacer de manera posterior. Si se fijan, estas son las cuerdas vocales y esta es la parte posterior en donde se hizo una división del cricoides, y aquí se observa el injerto ya colocado. Esto es visto desde el cuerpo. Esta ranura se va a insertar el cartílago normalmente tiroides, que es el preferido,
Y bueno, este procedimiento tiene unos resultados favorables en los pacientes, pero sobre todo después del primer año. Si se puede evitar esta cirugía también durante el primer año de vida, es mejor. Cuando no queremos llevar al paciente a una reconstrucción traqueal, justamente lo que hay que hacer, pues es una traqueostomía. La traqueostomía tiene algunas ventajas, es temporal, vamos a permitir que el paciente gane peso y poderlo someter a la cirugía en un mejor estado de nutrición, pero también hay que considerar que hay muchas variables en las cánulas de traqueostomía y que depende qué es lo que estemos buscando, hay que dejar al paciente con una cánula que se adecue a su tamaño. Las cánulas varían en diámetro, en longitud, en textura y finalmente tenemos que estar muy pendientes de ello porque cualquier cuerpo extraño dentro de la tráquea puede causar inflamación y a largo plazo puede causar un efecto no deseado. Además, lo que ya habíamos mencionado hace rato, las traqueostomías son delicadas porque necesitan mantenimiento, necesitan estarse aspirando. Y finalmente, un paciente que no está del todo sedado, pues bueno, tiene un riesgo de decanulación o con el movimiento y bueno, seguramente alguna vez habrán escuchado de estos casos. De hecho, los pacientes que están en terapia intensiva neonatal, hasta el 43% pueden llegar a presentar alguna complicación muy grave. En esta siguiente tabla, de lo que se resume es a qué pacientes sí habría que llevar a cirugía o quiénes sí serían candidatos a una reconstrucción de la tráquea. Y bueno, básicamente es que no tengan más de 35% de oxígeno suplementario, que no hayan estado en soporte ventilatorio los últimos 2 meses, que no tengan evidencia de infección actual respiratoria, que no pesen menos de 1,500 gramos, porque esto puede tener, pues bueno, puede haber mayores complicaciones. Siempre que el paciente vaya a ser operado, necesitamos que lo valore endoscopía, cirugía pediátrica, endoscopía, neumología pediátrica y otorrinolaringología. Es vital que lo vean los tres para ver si el paciente realmente es candidato. Un paciente postoperado de una reconstrucción traqueal que después tiene episodio de reflujo gastroesofágico, no le va a ir bien. Es muy importante que lo valore primero endoscopía. En cuanto a la estenosis traqueal, yendo más distal, pues bueno, la presentación clínica es muy variable porque así como puede presentarse en los primeros días de vida, puede estar completamente asintomático y empezar al mes, a los 4 meses, pero hay que tener muy en cuenta los signos vitales del paciente. ¿De qué va a depender su manifestación clínica? De qué tan estrecho sea el segmento de la estenosis, o sea, de esos 5.5 milímetros, qué tan cerrado esté. No es lo mismo que tenga una luz de 4 milímetros a que sea de 2 o menos, y qué tan larga sea la estenosis. Si la estenosis es del más del 30%, de la longitud de la tráquea, hay que considerar que es una estenosis traqueal de segmento largo. Ahorita vamos a hablar un poquito más. Normalmente los pacientes que tienen una estenosis traqueal tienen estridor y además cuando uno les hace una broncoscopía hay que valorar si tienen los anillos. Ustedes saben que los anillos traqueales son en forma de herradura. Normalmente las estenosis, bueno, no normalmente, las estenosis traqueales neonatales o congénitas, vamos a encontrar los anillos traqueales cerrados completamente o tenemos que descartar también que haya alguna compresión extrínseca de la tráquea. Los anillos vasculares, quistes y algunas otras enfermedades concomitantes pueden oprimir la tráquea desde el exterior. Aquí vemos una imagen esquemática y una imagen real de cómo se ven los anillos completos en una estenosis traqueal. Y si se fijan, tiene un aspecto de embudo o de cono, que en la tercera imagen coincide con que la parte superior de la tráquea es un poco más ancha y el sitio de estenosis es lo que se refleja en la parte interna que se va cerrando en forma de embudo. Esta parte es, bueno, este esquema más bien es ya la tráquea expuesta cuando nosotros hemos decidido que necesita cirugía. Nuevamente, el paciente hay que seleccionarlo muy bien para llevarlo a cirugía. Si la estenosis es muy larga, si el paciente depende completamente de la ventilación mecánica
y además, a pesar de ella, está limitado en cuanto a su función respiratoria. Y si el segmento de la estenosis es menor a 2 milímetros, son como los criterios aceptados para llevar a un paciente a cirugía traqueal. Aquí está lo que estamos mencionando, cuál es el estatus actual, si el paciente, a pesar del soporte ventilatorio, no es estable, si la severidad de la estenosis, entiéndase que tiene un diámetro de menos de 2 milímetros por tomografía, está presente, y qué tan larga es. Si es de más de 30% de lo que mide la tráquea, pues sería bueno considerarlo de cirugía. Además, hay que pensar que estos pacientes es muy raro que se presenten solo con estenosis o con malasia. Normalmente son pacientes que tienen además otras comorbilidades, cardiopatías congénitas, síndromes gastrointestinales, y por eso es muy importante que sea la valoración global, porque de hecho, una de las indicaciones para reparar una tráquea en un neonato por estenosis es que además se vaya a someter a alguna cirugía cardíaca, porque esta reparación antes del primer año de vida normalmente se realiza con circulación extracorpórea. Entonces, ahí, esta es una imagen de una estenosis bronquial derecha con antecedente de enfermedad por reflujo gastroesofágico, y por eso es importante que los vea el servicio de endoscopía. Les mencionaba las compresiones externas de la tráquea y de los bronquios. Esta es una imagen reciente, este es un niño un poco más grande, pero en la radiografía vemos la imagen quística que finalmente se alcanza a ver en la cirugía. Este es el arco de la aorta y este es el quiste que viene debajo del arco de la aorta y que además comprimía el bronquio principal izquierdo. Obviamente eso llevaba una subsecuente atelectasia del pulmón izquierdo, y bueno, una vez que se retiró la compresión del quiste, se pudo lograr una expansión pulmonar. La traqueoplastía en los pacientes que son recién nacidos, como ya les mencioné, es en bomba extracorpórea, no es sencillo realizarla. Básicamente lo que consiste es abrir, hacer una esternotomía, disecar la tráquea completamente y principalmente del segmento que se va a resecar. Hay que pasar por la parte posterior, la pars flácida de la tráquea, y una vez que se ha identificado el sitio más estrecho, se va a hacer una incisión en V en la parte superior, anterior, y una incisión en V en la parte posterior, para luego unir esas dos V, la anterior y la posterior, y que se amplíe el diámetro de la tráquea. Además, el paciente después de la cirugía va a estar intubado, y por ello es que, pues bueno, no son cirugías nada sencillas. Normalmente los pacientes se pueden manejar de forma expectante. Es muy raro que un paciente tenga que llegar a una traqueoplastía a una plastía traqueal en el estado de recién nacido. Y a pesar de que tengamos una estenosis de un segmento largo, si el paciente tolera una dilatación y podemos dilatarlo y ofrecerle que gane peso, esa es una mejor opción. Bueno, hasta aquí ahorita con la estenosis. El manejo, la verdad es que la observación y la dilatación es de las mejores herramientas que tenemos. No hay que acelerarse en tratar de reconstruir una tráquea en un pequeño, y menos si tiene bajo peso. En cuanto a la traqueobronquiomalacia, es otra de las causas de estridor. Es muy importante que nosotros diferenciemos la traqueobronquiomalacia de la estenosis traqueal. La diferencia es que esta es la malasia. No va a haber una zona estrecha, sino que la estructura traqueal va a ser flácida, y esto va a hacer que se colapse. Y este colapso puede ser regional, o sea, puede ser solo en la tráquea, puede ser solo un segmento de la tráquea, o puede ser tan grave como en tanto tráquea como bronquios. Y esto, obviamente, cuando el paciente incrementa la presión intraabdominal, por ejemplo, en el llanto, cuando está agitado, pues va a hacer que estos cambios de presión colapsen la tráquea, y entonces sube
patología que consiste nuevamente en estridor. Aquí en esta imagen es bastante representativa. Este es lo que pasa con una malasia. Los pacientes normalmente van a tener manifestaciones desde que nacen, pero esta pueden pasar desapercibida. La respiración puede ser ruidosa, no necesariamente un estridor, y de hecho algunos artículos mencionan, al igual que hay un soplo en locomotora, también hay una respiración con ese ruido constante, que a veces los papás y nosotros mismos pasamos desapercibido, pero cuando empieza el paciente con una tos muy ronca o con estridor o con pérdida de peso, es cuando empezamos a estudiar. La malasia sí es más frecuente en pacientes que son pretérmino y además hay que buscar asociaciones con los síndromes que tengan que ver con la formación del colágeno. Entonces hay que buscar igual atresia anal, algunos otros síndromes que estén asociados, por ejemplo, Marfan y todo eso, va a ser más frecuente en ellos. La gran ventaja es que los pacientes normalmente pueden ser vigilados. Una vez más, la cirugía es algo excepcional y ahí es donde entra el criterio de todo el equipo. En ellos sí, la terapia antirreflujo tiene un valor muy alto y además existen muchos dispositivos para ayudarles con la ventilación con presión positiva. Hay mascarillas, hay puntas nasales e incluso hay pacientes que si ninguna de estas terapias funciona, requieren una traqueostomía con ventilación positiva, que es también uno de los últimos escenarios, pero bueno, existe ese recurso y no hay que descartarlo. Cuando nosotros vamos a valorar al paciente, idealmente hay que hacerlo con fluoroscopía o con una broncoscopía para ver cuál es el grado de colapso y en dónde se colapsa. Ver si solo es tráquea, si es bronquio, si es todo. Las grandes ventajas del CPAP es que es un poco menos invasivo y que normalmente a los 22 meses de edad los pacientes pueden ser destetados de esta presión positiva con buenos resultados. Sin embargo, han visto que tanto para el lenguaje como para la alimentación puede ser la evolución se torna un poco lenta, porque bueno, finalmente no puedes estar con ventilación positiva, con presión positiva y alimentándote al mismo tiempo. ¿Qué no se debe utilizar en los pacientes con malasia? Todos los que sean broncodilatadores, porque precisamente lo que queremos es el efecto opuesto. Entonces, es frecuente también que a los pacientes se les dé tratamiento para asma, cuando una, no lo necesitan y dos, tiene el efecto contrario. Una opción cuando la tráquea está muy colapsada es elevar la aorta. La aorta está justo por encima de la tráquea en un segmento y lo que se hace es fijar la aorta, quitarle la presión a la tráquea y elevar la aorta con sutura hacia el esternón para que la aorta quede libre y eso ayude a que el colapso sea menor. Es una cirugía compleja, tiene buenos resultados a largo plazo, pero bueno, a lo mejor la desventaja que tiene fijar la aorta, que se llama ortopexia, pues es que los resultados o las complicaciones inmediatas son más frecuentes que no hacerla. En cuanto a los stents traqueales, hay muchos tipos, los de silicón, los autoexpandibles, las Montgomery, las traqueostomías, hay muchas variantes. Y finalmente lo que no se recomienda tanto y sobre todo en recién nacidos son los stents recubiertos. Los stents metálicos recubiertos tienen mucha respuesta inflamatoria, todos lo tienen, todos son un cuerpo extraño en la tráquea, pero finalmente los stents recubiertos sí han mostrado que se crean más granulomas, tanto proximal como distal a donde termina el borde del stent, y además al momento de retirarlos tiende a ser un poco más, causar más inflamación posterior al procedimiento. Bueno, ya saliéndonos un poco de la tráquea y yendo más distal, este es otro caso clínico. Son pacientes que a veces no tienen sintomatología a pesar de las imágenes, pero en ocasiones sí se ven en pacientes taquipnéicos, pacientes que tienen dificultad para la deglución,
pacientes que tienen desplazamiento del mediastino y eso, pues bueno, hace que estén con cambios en sus signos vitales. En esta imagen lo que vemos es una lesión quística en el pulmón derecho, vemos los dos cortes, y lo único que tenía es que sí había una disminución de los ruidos respiratorios en el hemitórax derecho. Antes, las malformaciones pulmonares o las malformaciones de la vía aérea primarias eran las conocidas malformaciones adenomatoideas quísticas. Eso cambió y ahora hay otra clasificación. Sin embargo, el 95% de las lesiones quísticas del pulmón caen en esta categoría, una de las 5 variantes. Únicamente se puede diferenciar qué tipo específico es mediante patología. Por radiología podemos tener una idea muy clara. Sin embargo, el que da el resultado final pues es el patrón de los alvéolos, y esto se da porque los alvéolos dejan de crecer y sin embargo sigue habiendo crecimiento bronquial distal. Entonces, por eso es que se crean estas lesiones. Normalmente están limitadas a un solo lóbulo y eso es una ventaja, si lo podemos ver de esa manera, porque el tratamiento depende de si el paciente está o no sintomático, pues bueno, va a consistir en retirar ese lóbulo. Este pequeño, si no mal recuerdo, tenía como un mes de nacido y esta misma imagen que pusimos aquí es este mismo lóbulo superior derecho. Entonces, los pacientes que tienen datos de infección activa, infección pulmonar, sí se benefician de cirugía, y además hay que recordar que este tipo de malformaciones primarias pulmonares a largo plazo pueden tener cierta predisposición a malignizar. No quiere decir que todos los pacientes que tengan este tipo de malformación vayan a desarrollar alguna malignidad, pero sí está asociado y es conveniente que el paciente, cuando esté en condiciones de ser operado, se haga la resección, la lobectomía. En esta tabla vemos la clasificación de las malformaciones pulmonares y vemos que justamente las malformaciones primarias pulmonares, que son el 95%, están incluidos precisamente en malformaciones focales del pulmón. Este es otro ejemplo. Las lesiones pueden ser sólidas o de aspecto sólido, pueden ser quísticas, pero al final de cuentas el tratamiento va a ser, en esto sí va a ser quirúrgico. Únicamente hay que definir si el tratamiento va a ser quirúrgico en agudo o si va a ser en un segundo tiempo. Los pacientes normalmente hay que considerar que se pueden resecar si tienen sintomatología por compresión contralateral. Por ejemplo, hay pacientes que tienen una hiperareación de esa lesión y entonces empiezan a desplazar el mediastino, empiezan a colapsar el pulmón del lado contrario. Puede haber neumotórax, son lesiones quísticas que llegan a romperse y entonces hay que poner una sonda y es considerable la cirugía. Y también el blastoma pulmonar, que es lo que mencionábamos ahorita, que esa es la malignidad a la que se predisponen los pacientes con este tipo de malformaciones. También importante, los patólogos, pues bueno, ya ellos son los que van a decidir a qué categoría pertenece, pero el tratamiento sigue siendo el mismo, la resección pulmonar. La verdad es que es muy extenso y para cada tema podríamos dar horas y horas de cada tema específico, pero bueno, a grandes rasgos lo que podemos mencionar es que los pacientes neonatales no son pacientes fáciles, son pacientes anatómicamente, fisiológicamente muy diferentes. Necesitamos de un equipo que esté familiarizado con la vía aérea, con los instrumentos, con los diagnósticos, y además necesitamos discutir entre todos qué es lo que probablemente tiene y qué es lo mejor para el paciente. Normalmente estas patologías, aunque son de vía aérea, afortunadamente caen en un rango que pueden vigilarse. No todas son quirúrgicas de urgencia y eso es una ventaja para el bebé porque podemos darle oportunidad a que crezca, que gane peso, que las estructuras sean más maduras para poder nosotros intervenir y que tenga mejores resultados. Y sin embargo, también necesitamos un lugar donde hacer esto que tenga los recursos. Finalmente, tener broncoscopio, otorrinos, microscopios, bomba extracorpórea,
requiere mucho personal y tecnologías se envíe al centro que nos corresponda, que tenga alguna de estas especialidades y que en conjunto se pueda realizar el mejor tratamiento para el paciente. Genial, doctor. La verdad es que nos ha dejado, bueno, información muy importante, muy interesante, la verdad, y pues bueno, por acá Liliana Martínez le dice, gracias por ilustrarnos con estos temas que poco se revisan, excelente plática. Carla Victoria, muy interesante y excelente ponencia, gracias doctor. Froilán, felicidades doctor, excelente ponencia. Arturo Miranda, por favor, si puede abrir su micrófono. A ver, Daniela Obando por acá dice, excelente plática, patologías complejas que requieren manejo multidisciplinario. Hola, doctor, mucho gusto. Un saludo al panel, doctor, excelente ponencia, muy amable. Pues sí, mire, comparto mucha de su formación, comparto mucho de sus tendencias. Me encuentro también trabajando en un centro público, seguro social, a nivel privado también. Llega a haber mucha entrecruce de casos, patología neonatal y patología pediátrica con malformaciones congénitas de la vía aérea y malformaciones adquiridas que desgraciadamente son lo más común en el paciente neonatal. Cada vez son más pequeñitos, cada vez nacen más prematuros y cada vez duran más tiempo intubados. Y entonces la estenosis traqueal se ha vuelto una realidad en nuestro medio muy importante. Desgraciadamente, la estenosis traqueal en nuestro país cae en manos, no quiero decir mala onda, pero desgraciadamente sí cae en manos del cirujano general y del cirujano de cardiovascular que tiene conformación de cirujano neonatal, de cirujano cardiovascular congenitólogo y pediátrico. Creo que esta patología debería estar en manos del cirujano torácico con experiencia en la vía aérea, con la formación específica de la vía aérea. Me recuerda usted un montón de patologías que me ha tocado vivir, pasar, ¿verdad? Pero algo que me queda claro y que no lo tocamos un poquito, pero yo venía interesado más que nada en eso, es el soporte nutricional. Ha demostrado ser la principal arma contra el tratamiento de las estenosis congénitas, estenosis adquiridas en el paciente neonatal antes de ser llevado a una cirugía. Entonces, no sé si podíamos andar, sería fantástico ahondar o a lo mejor programar una siguiente plática, ¿verdad? Para platicar de todo el soporte nutricional que el paciente debe recibir, porque es en el mayor de los casos el que nos permite resolver la patología más importante, el porcentaje más alto y poner al paciente en condiciones para ser llevado a una cirugía de estas calidades. Gracias. Gracias, Arturo. Y la verdad es que sí es bien importante. Desafortunadamente en México, digo, y eso es algo que todos sabemos, los expertos en vía aérea todavía nos falta un largo camino por recorrer, pero sí es cierto, y la nutrición creo que es algo que le exigimos mucho a la terapia intensiva neonatal. Ahí, en todos los hospitales, pero principalmente yo donde hago más de esto, que es en la UMAE 34, que estén bien pegaditos a los niños. Hemos tenido muchos casos también de quilo, complicaciones postoperatorias cardíacas, que bueno, finalmente puedo pasar, pero el quilo postoperatorio es una de las complicaciones que no son tan raras en el hospital en el que estamos, y nutrición es vital. Sin nutrición, básicamente, fracaso seguro. Excelente, doctor Arturo, un gusto saludarlo. Doctor Carlos, pues muy buena respuesta. Por acá tenemos otra mano levantada. Doctor Argote, por favor, ¿puede abrir su micrófono? Doctor Sánchez Soto, le agradecemos muchísimo su ponencia. Es un honor tenerlo. Sabemos que le agradecemos su tiempo y usted es alguien altamente especializado, entonces es impresionante la experiencia que tiene. Y bueno, además yo no tengo nada de experiencia en pacientes pediátricos, pero en pacientes adultos es muy importante que se logre la sobrevivencia de los pacientes que ustedes atienden, y yo los veo ya en el periodo cuando son adultos, y pues como usted dice, es muy importante la experiencia que se pueda tener en el manejo de vía aérea y de nutrición, ¿no? Porque también son pacientes que estamos viendo que sobreviven gracias al manejo pediátrico que se les da. Entonces a largo plazo pueden también tener
complicaciones que tenemos que saber manejar como cirujanos de tórax general. Hoy en día la alta especialidad y complicaciones y todas las técnicas, sí estoy de acuerdo que se deben de separar las especialidades, porque ya la cirugía cardiotorácica es muy complejo hacer cardíaca y cirugía torácica. Ya tenemos que estar muy especializados con el advenimiento de cirugía robótica, de mini invasión, cirugía traqueal, reconstrucciones traqueolaringeas especiales. Hay otros cirujanos de otorrino que tienen experiencia, pero sí los cirujanos torácicos no debemos dejar la vía aérea, ¿no? Entonces le agradecemos mucho su ponencia y es un honor tenerlo por aquí. Gracias, doctor Argote. Igualmente, muchas gracias. Le comentaba Leticia López Castañeda, le dice gracias por la excelente ponencia, felicidades. Elodia, la valoración del recién nacido es muy importante, ya que solo se piensa que existe disminución de maduración neumológica en los problemas de deglutación. Sí, sí es bien importante, van de la mano, la vía aérea y el funcionamiento de la deglución van de la mano, siempre. María, estoy viendo de María Camila, dice, ¿qué tantas dilataciones con balón pueden llevarse a cabo? Bueno, la verdad es que esa pregunta es truculenta en el sentido que en adultos, yo sé que en adultos, yo sé que los voy a dilatar con broncoscopio rígido más que con un balón. Se me hace más efectivo, es más adultos. Entonces, normalmente yo los dilato una vez y luego ya planteo la traqueoplastía, si es que se los voy a hacer. En los niños es mucho más variable y la verdad es que no hay nada escrito respecto a cuántas máximo se pueden hacer, no hay un límite. Tu límite es que el paciente responda bien, pero normalmente los niños son más benévolos en ese sentido. Me refiero a que tú los vas a dilatar con balón o con el broncoscopio rígido y normalmente tardan más tiempo en cerrarse. Entonces, no es común que tú tengas que estar dilatando cada 15 días o cada mes a un niño, es muy raro. Afortunadamente los niños los dilatas, quizás los vuelves a ver al año o a los 6 meses y a lo mejor otra vez, pero para entonces ya ganó mucho más peso. Sí puede haber algún caso que el niño lo dilates y que al mes otra vez se cerró, pero es la minoría. Y la verdad es que no hay un límite. Ahora, los balones, yo particularmente sé que muchos usan los balones, son buenos resultados. A mí me gusta mucho tener el control con el balón, con el broncoscopio rígido. En bebés tan pequeños es difícil hacerlo doble, o sea, con el rígido y con el Fogarty. Entonces, ahí tienes que ver tú de qué tamaño es el niño, las características de la estenosis, pero no hay un límite. O sea, si el paciente te deja hacerle 4 dilataciones antes de que le hagas una traqueoplastía y ya ganó 10 kilos, pues es maravilloso. Siempre y cuando no pongas en riesgo que se vaya a romper la tráquea o el bronquio. Eso es bien importante, que si uno está capacitado para dilatarlo, a lo mejor puedes esperar un poco más con manejo así, conservador. Elodia Rodríguez le pregunta, ¿qué hospitales dentro del Distrito Federal, bueno, ahora Ciudad de México, abordan este tipo de pacientes para ser derivados para su atención? Mi formación yo la hice en el INER, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Ahí hay un departamento de neumopediatría. Ellos pueden hacer todos estos procedimientos. Y si no, está el Instituto Nacional de Pediatría. Ambos hospitales tienen los recursos y la experiencia para hacerlo. Muchas gracias por acompañarnos, por traernos esta súper información, sus conocimientos que nos los ha compartido y pues lo esperamos ver pronto por acá. Un placer recibirlo, doctor. Gracias a todos, que estén muy bien. Que estén muy bien. Gracias, hasta luego. Bye, doctor.